Nuevamente, buenas tardes, buenas noches. Estamos en ese momento bien particular aquí en esta parte del mundo, la costa este de los Estados Unidos, donde son las 7 de la noche, Easter Time, como dicen, pero allá afuera todavía tenemos luz solar abundante, como que todavía no quiere ocultarse el sol. Y damos un saludo para todos aquellos que se encuentran ya en casita viéndonos y para todos aquellos que en alguna oportunidad nos van a ver. Estamos al 6 de mayo, jueves 6 de mayo del año 2021 del Señor. Eh, quiero anticipar esto para el próximo domingo, amados hermanos. Tenemos programado nuestro picnic para la celebración del Día de las Madres. Nuestro culto va a ser al aire libre y no va a haber transmisión, no va a haber transmisión vía Facebook por las situaciones pues que no tenemos energía eléctrica y toda la cuestión ahí. Así que no nos ande buscando el día domingo, más bien lo queremos ver allá juntamente con nosotros en el parque. Les voy a animar a que abramos nuestra Biblia ahí en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, y que nos vayamos ahí al capítulo 1. El apóstol Juan dice las siguientes palabras, Apocalipsis capítulo 1. A partir del versículo 4 dice lo siguiente y quiero subrayar pues siempre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Juan, el apóstol Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y así es, amados hermanos, solamente a nuestro trino Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, sea gloria y honor, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entreguemos este tiempo que es nuestro último estudio, nuestro cuarto estudio en el Evangelio de Lucas. No es un estudio profundo, detenido, sino que es una mirada, vuelo de pájaro de este precioso evangelio también, así como estamos viendo, hemos visto los otros evangelios en el pasado. Nuestro hermano Erwin nos guió en el evangelio de Mateo, luego vimos Marcos y ahora estamos aquí en el evangelio de Lucas, dando término final a este tercero de los evangelios, que corresponde también dentro que se llaman estos 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, los evangelios sinópticos. Vamos a orar entonces en este momento, entregando este tiempo en las manos del Señor. Padre, con todo el corazón venimos a darle las gracias por la oportunidad que nos da hoy día jueves para detenernos un rato de nuestras actividades normales, de trabajo, en la casa, de estudios, y dedicarlo para una vez más alimentar nuestro corazón. Gracias porque a través de estos momentos usted nos recuerda que no solamente somos de carne, no solamente necesitamos las situaciones y cosas básicas para nuestro sostenimiento físico, sino que tenemos esta alma que necesita ser alimentada, también cuidada, preservada en medio de esta situación, de este mundo malo que vivimos. Y la única manera es con su palabra, levantando nuestros ojos al cielo, no para pensar cualquier cosa, sino para meditar, reflexionar en las cosas que su palabra nos enseña. Queremos rogarle, Señor, que nos abra el entendimiento, que podamos disfrutar, deleitarnos en este momento, sobre todo al estar viendo a nuestro Cristo Jesús, quien es presentado de una manera muy particular como el Dios
hecho hombre en la persona de Jesús, quien fue respaldado con portentos, milagros, maravillas por el Padre, respaldando no solamente su ministerio, sino dando a conocer a través de esos portentos quién era Él, el Hijo eterno de Dios, hecho hombre aquí en la tierra, visitándonos en esa visita especialísima donde vino a llevar a cabo su plan de redención para con nosotros, dándonos ese, ese, ese dato bien especial, ese recurso de que nosotros podemos echar mano de la certeza y la seguridad de que no es un Dios inventado, no es un personaje inventado, y que lo que Él nos prometió se cumplió en su vida, y lo que Él nos ha prometido que falta por cumplirse, esa redención, ese final glorioso hacia donde lleva la historia de la humanidad, la redención de su pueblo, el que este pueblo lleguemos a ser esa, eh, esas personas y esos seres que han sido preparados desde antes de la fundación del mundo para llegar a ser semejantes a nuestro Cristo Jesús. Ese final glorioso, esos eventos futuros, escatológicos gloriosos, como lo mencionaba un maestro de teología, nosotros somos el pueblo escatológico, el pueblo de los últimos tiempos, la iglesia, pero que nos remontamos no solamente nos quedamos estacionados en esta parte de la historia, sino que miramos con una proyección fuerte y esperanzadora de ese futuro que nos espera, de resucitar a semejanza de Cristo y de convertirnos en un pueblo glorioso, que también nos enfocamos en esa venida del glorioso Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, quien es nuestro Señor el día de hoy, la cabeza de la iglesia, y que viene a implantar a esta tierra, a implantar justicia por siempre. Oh Señor, ayúdenos pues a deleitarnos. Espíritu de Dios, ayúdenos a deleitarnos al estar mirando a Jesús a través de estas imágenes, de estas fotografías que nos da el evangelista Lucas. No solamente disfrutarlo para llenar nuestra mente con imaginación buena, sino deleitarnos y que nuestro corazón sea sacudido para decir yo quiero parecerme a ese Jesús, o evaluar mi corazón y mi vida y decir estoy queriendo imitarlo a Él, o me estoy comportando de una manera totalmente diferente a como Él se comportó y como Él desea que yo también me comporte. Bendíganos pues, Señor, en esta tarde, prospérenos, se lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Haciendo, ya que es nuestro último estudio, haciendo un breve recuento, una breve recapitulación de lo que hemos estudiado. Si ustedes recuerdan, dijimos al principio que el Evangelio de Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento. Y si juntamos a estos dos escritos que Lucas hizo, de el Evangelio de Lucas más el libro de los Hechos, entonces decíamos al inicio que la contribución en cuanto a literatura sagrada, la contribución de Lucas es la contribución más larga en el Antiguo Testamento. Este hombre, dijimos que allá Pablo lo menciona en la carta a los Colosenses como el médico amado, y vimos que este médico amado lo acompañó en esos viajes misioneros que él hizo. Particularmente se menciona y se nota que está involucrado desde el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y ahí mirábamos en el libro de los Hechos, cuando lleguemos a estudiar ese libro, vamos a ver de manera muy especial cómo él se involucra dentro de ciertos eventos y episodios
que suceden ahí acompañando al apóstol Pablo. Hablando de la fecha en la cual fue escrito este evangelio, decíamos que notoriamente el libro de los Hechos termina con la prisión de Pablo en Roma. Y no se nos menciona absolutamente nada en cuanto a la destrucción del templo, a ese evento histórico bien fuerte del año 70 del siglo I, donde el ejército romano entra finalmente después de un tiempo donde estuvo sitiado o mantuvo sitiada a la ciudad de Jerusalén. Entraron, destruyeron Jerusalén y con ellos se llevaron juntamente el templo. No menciona absolutamente nada de eso, ni tampoco se menciona esa persecución del emperador Nerón, esa persecución para con los cristianos. Entonces eso decíamos, nos da un dato que lo más probable es que este evangelio juntamente con el libro de los Hechos fue escrito al principio de los años 60. Tenemos otra cuestión que habíamos mencionado. Estamos en un momento de incredulidad y este momento de incredulidad no solamente pertenece al tiempo de hoy, sino que eso ya existía desde antes, particularmente para cuando se escribió el Evangelio de Lucas. ¿Será cierto que existe Jesús? ¿Será cierto lo que dicen de él? Y debido a eso, el Espíritu guió a estos escritores a dar a conocer a ese Jesús. Y por eso nosotros decimos, en primer lugar, según el Evangelio de Lucas, vimos que tenemos una fe bíblica, porque lo que acontece en Lucas fue lo predicho, lo profetizado en el Antiguo Testamento. Aquello que los profetas, aquellos que los escritos antiguos señalaban hacia Cristo Jesús, dice aquí el Evangelio de Lucas, se cumplieron en la persona de Jesús. Y así lo repite, como lo vimos, que dice para que se cumpliese la escritura, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Así que tenemos una fe bíblica, decíamos, pero también tenemos una fe histórica. Decimos, no es una registro mitológico en nuestro Cristo Jesús, no es invento de la imaginación humana nuestro Cristo Jesús. Él existió históricamente en un periodo de tiempo específico, en una posición geográfica específica. Y eso pues nosotros lo notamos aquí en el Evangelio de Lucas, lo notamos de manera muy particular, cuando Lucas no solamente da nombres de autoridades, nombres de eventos específicos, sino también menciona lugares, territorios de manera muy particular. Así que nuestro Cristo, decíamos, no es un invento, sino que no se nos menciona, como dijimos en alguna oportunidad, en algún tiempo resultó que existió alguien que se llamó Jesús, que se desarrolló en un mundo lejano. No, da nombres específicos y da datos de eventos específicos históricos comprobables a través de la arqueología, y que a nosotros pues únicamente lo que hacen es alimentar nuestra fe. También decíamos que este Evangelio de Lucas nos da pautas para tener una fe verificable, y decíamos que la manera en que se tomaron los cristianos del siglo I para tomar los escritos registrados como venidos de el mismo Dios, como el canon, la regla que debe de regir nuestras convicciones doctrinales y nuestra conducta, nuestra ética cristiana.
Y mirábamos ahí estas 5 cosas que lo tomaban los cristianos de aquel tiempo para decir, chequeando si estos escritos cumplían con esos requisitos. Fue escrito por un apóstol o un colaborador del apóstol, fue escrito durante la era que vivieron los apóstoles. No hay contradicciones de este escrito con el resto de las escrituras. Fue aceptado, recibido con gozo y como autoridad por la iglesia. Transforma vidas. Eso es lo que miramos y esa es nuestra experiencia con respecto a este libro. El punto número 5 es la palabra de Dios. No es cualquier cosa, no es como cualquier otro libro, por muy filosóficamente elevado que sea, psicológicamente profundo que sea, motivacionalmente grande que sea, no hay como la palabra del Señor, allá como nos lo registra el Salmo 19 en esos versículos particulares. La palabra de Dios es la única que transforma el corazón. Como ordena también el Evangelio Lucas, decíamos, y él lo ordena de diferentes maneras. Una, mirábamos que lo ordenaba de manera cronológica y Lucas es el único que viaja en su investigación hasta antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es más, hasta antes del nacimiento de su primo Juan el Bautista, aquel que habría de preparar el camino para su Señor. Ahí comienza y así se va desarrollando todo esto sin los eventos que Lucas va narrando, sin que lleguen a ser exactamente cronológicos en la parte intermedia, pero sí en la parte final, donde pues él nos habla de el momento cuando llega a Jerusalén, donde al final de esa semana es arrestado, es crucificado, es traicionado, arrestado, crucificado, muerto, sepultado y pues finalmente asciende a los cielos. Geográficamente, cronológicamente eso es lo que hace Lucas. Geográficamente mirábamos que comienza en esa primera parte, en el territorio norte de Israel, en el territorio de Galilea, lo que ustedes observan ahí. Luego miramos cómo el Señor Jesús se encuentra en movimiento de Galilea hacia Judea y ahí va narrándonos, manifestándonos a través de todos esos capítulos las situaciones y eventos que se dan en su rumbo que él lleva hacia Jerusalén. Y por fin llega a Jerusalén en esa última semana, la semana de su pasión, la semana de su crucifixión, de su muerte y también de su ascensión, de su resurrección. Dramáticamente, bueno, también así lo ordena Lucas, decíamos, y comienza con ese periodo de popularidad, gran popularidad del pueblo, pero luego encontramos ya un momento bien grande donde esa oposición se va haciendo cada vez más fuerte. Y por último, él termina la historia con gloria, termina la historia con gozo, termina la historia con ánimo para cada uno de nosotros. Ese Cristo que fue muerto, ese Cristo que vieron sus discípulos ser crucificado en la cruz y ser sepultado, ese Cristo resucitó. Y ese es nuestro Cristo. Y este es el gozo para nosotros como creyentes, porque esta es la gran diferencia entre nuestras convicciones cristianas con cualquier otra idea religiosa que hay alrededor del mundo. No hay ningún otro dirigente que se haya atrevido a decir tal cosa como lo de Cristo Jesús. La tumba de Jesús está vacía y así hemos hecho recuentos de que personajes a través de la historia que han querido atacar, negar esta realidad, al final, en medio de sus investigaciones, lo que ha sucedido es la conversión de ellos al cristianismo. También vimos aquí, y esto fue lo que vimos el jueves pasado, algunos puntos teológicos destacables.
Uno de ellos fue la alabanza. Y ustedes recuerdan esos cánticos con los cuales comienzan estos dos capítulos de Lucas, el Magnificat. Dicho, declarado, salido del corazón de María, el Benedictus, salido del padre de Juan el Bautista, Zacarías, el Nunc Dimittis, salido por Simeón, cuando toma en sus brazos al niño Jesús, el Gloria in excelsis Deo, el canto de los ángeles, de las huestes espirituales de los ángeles, cantando a la hora del nacimiento de nuestro Cristo, que se le aparece a aquellos pastorcitos, personajes puestos a un lado en aquella cultura. Ese es uno de los grandes temas que aparecen. Otro de los grandes temas teológicos es la oración. Y decíamos, recuerde bien esto, si hay un evangelio que nos subraya y usted quiere ir a ver ahí todos los señalamientos que el escritor se esfuerza siendo movido por el Espíritu Santo en señalar esta acción tan peculiar y especial de nuestro Cristo, de la oración, de la búsqueda del rostro de su Padre, del deseo de querer estar en comunión, comunicación con Él en esos momentos críticos, decíamos, de su ministerio, es que aparece mencionado a nuestro Señor Jesucristo orando. Y entonces ahora nos vamos a esta última parte, la parte de la antropología. La antropología es el estudio del ser humano y quien nos da la pauta para pensar correctamente acerca de nosotros es la palabra del Señor. Y aquí me gustaría que fuéramos y subrayáramos una vez más allá en Génesis, el capítulo 1, Génesis capítulo 1, ahí es donde se nos da a conocer una gran diferencia. En el capítulo 1 se nos habla de la creación de manera general. Como hemos dicho en otras oportunidades, este servidor mira el versículo 1 como lo general, la declaración general. Luego, a partir del versículo 3, se nos empieza a narrar ya de manera bien particular esos días que los tomamos como días normales de la creación, y el capítulo 2 hace un acercamiento a la creación propia del ser humano, cómo fue que sucedió del hombre y de la mujer, el primer hombre y la primer mujer. Pero lo que quiero subrayar es esto, estamos hablando de antropología y el día de hoy nuestra sociedad, una de las cosas que está queriendo vendernos, que está queriendo meternos, es que el ser humano no tiene ninguna diferencia con el resto de la creación, hablando en términos de los animales. Es más, a los animalitos se les quiere dar un estatus similar, semejante, a la misma altura de lo que es el ser humano, rebajando al ser humano. Pero la palabra del Señor, con toda tranquilidad, con toda honestidad y con todo poder, hace una gran diferencia aquí en el capítulo 1 y nos dice, versículo 26 de Génesis 1. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De entrada, entonces, este pasaje es importantísimo para nosotros tener una posición bíblica, la mejor posición, la única posición que nosotros podemos tener, no solamente como cristianos, sino también como seres humanos en general, que esto es lo que hace la gran diferencia con el resto de la creación.
Aunque no le guste a las personas hablar de esto, pero a nosotros sí nos encanta, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y por esa razón es que nosotros como seres humanos, el hombre, la mujer, nuestros niños, nuestras niñas, tienen un valor intrínseco grande, diferente al de un perrito, diferente al de un pajarito, diferente al de una ardilla, diferente al de un gatito que se cuida en la casa, totalmente diferente porque solamente el ser humano es el que fue creado a imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces, en este punto de antropología, lo que vamos a ver son dos cosas. Uno es el valor que Jesús, el creador de todo, Jesús, el Hijo eterno de Dios, quien creó todo, quien sustenta todas las cosas, dice, quien coordina y mantiene cohesionado todo el universo y toda su creación. Ese Hijo eterno se hizo hombre en la persona de Jesús y cuando estuvo aquí en la tierra, Él dio a conocer lo que es la mentalidad, la opinión de Dios con respecto a personas que en esa cultura donde Él vino a poner sus pies, eran personas relegadas a un segundo plano. Eran personas consideradas como de segunda o de tercera categoría. Una de ellas, estamos hablando de las mujeres. Y entonces es interesante cómo el Señor, el Espíritu de Dios, utiliza a Lucas para darnos a conocer a nosotros y al resto de la humanidad que no hay como nuestro Cristo Jesús, quien fue el creador y quien dijo también dentro del seno de la Trinidad hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y dentro de ellos está la mujer, no solamente el hombre, sino también la mujer. Y dice, la mujer también tiene intrínsecamente dentro de ella por sí misma un valor muy elevado por causa de haber sido creada a imagen y semejanza de Dios. Esto en la cultura de aquel tiempo, los romanos, igual que el día de hoy, nosotros vemos, en aquel tiempo era peor. Hubieron tiempos difíciles también aquí, el tiempo de la esclavitud, donde había un trastorno en la mente del ser humano por causa del corazón pecaminoso, donde al esclavo se miraba como animal. Pero gloria al Señor, que también el Señor abrió el corazón para dar a conocer que ellos no eran animales, sino seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, al igual que nosotros. Veamos entonces, pues algunos, subrayemos algunas cosas aquí que nos da a conocer este énfasis que el evangelista hace del comportamiento de Jesús para con las mujeres. Y esto comienza desde el principio. Observe ahí Lucas capítulo 1, versículo 20. Así vamos a ir haciendo un recorrido. Lucas capítulo 1, versículo 20, dice así, el ángel Gabriel, después de haber platicado con Zacarías, después de haberle dicho lo que iba a suceder, que iba a tener un hijo con Elizabeth, por causa de su incredulidad, le dice el ángel Gabriel a Zacarías, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora, sí, esto ya lo habíamos visto, sí, pero quiero subrayar esto, el gran contraste. Esta es una cosa maravillosa, mis queridos hermanos. Cuando Lucas pone por un lado a los varones y pone por otro lado a las mujeres, miren, de manera intencional se nota que el Espíritu de Dios a través de su palabra señala que el comportamiento y la actitud de los varones es contrastante al de las mujeres.
Ahí tenemos a Zacarías, se quedó mudo por causa de su incredulidad. Y mire lo que dice a partir del versículo 41 ahí en Lucas. Y aconteció, dice, que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ¿quién es Elizabeth? Según ese capítulo, la esposa de Zacarías. Y aquí nos dice, Zacarías por un lado, incrédulo, pero viene María después de quedar embarazada por el Espíritu Santo de manera milagrosa, sobrenatural, fue a visitar a Elizabeth y dice que, versículo 41, aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a ti, venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Zacarías, incrédulo. Elizabeth, creyente. Ella creyó. También tenemos a María ahí mismo y observemos lo que dice acerca de María en el versículo 38, que es como la conclusión de la plática que tuvo María con el mismo ángel Gabriel después de decirle, tú que estás jovencita, tú que eres una niña, tú que no has tenido relaciones sexuales con ningún hombre, tú vas a quedar embarazada. Tú que estás virgen, tú vas a quedar embarazada. Y el ángel le da un poco más de detalles acerca del niño, quién va a ser. Y mira la respuesta de María en el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y luego María explota en ese Magnificat, allá en el versículo 47, siempre de Lucas, donde dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hermanos, esto no es de tomarlo así a la ligera. Eh, en esa cultura, que desde el principio se dé a conocer estos datos, se revelen estos datos, es como, mire, chocante, chocante para la cultura. ¿Cómo? Pero si nosotros los varones, nosotros los machos, somos los que tenemos superioridad sobre las mujeres en todo sentido. Y aquí se nos menciona a estas dos mujeres creyentes, crédulas en lo que el ángel le dijo a una y crédula en lo que la otra percibió en la visita de María, contrastando con la actitud que tuvo Zacarías. Más adelante, en el capítulo 2, también se nos menciona, dijimos, allá a esta profetisa Ana. Y en el capítulo 2, versículo 36, ahí se nos menciona a ella, Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda, hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Miren, hermanos, esto es maravilloso porque esta mujer no se nos dice que fue la que cargó al niño Jesús cuando lo llevaron al templo para ser circuncidado. Ella andaba cerca y vio esa escena y ella señala a la escritura una mujer que se regocija en entender que este era el cumplimiento del Antiguo Testamento en la persona de esa criaturita y empieza a esparcir la noticia de este niño, una mujer. Más adelante, Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, encontramos ahí en los versículos 11 al 15 ese episodio donde el Señor Jesús se encuentra con esa mujer viuda que partida en su corazón lleva a su hijo, su único hijo, a enterrarlo al cementerio.
Y aquí el Señor Jesucristo en el versículo 13 dice lo siguiente, y esto es, no sé si lo mencionamos la vez pasada, pero este es importantísimo subrayarlo. Dice que cuando el Señor la vio, Lucas 7, versículo 13, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Literalmente la expresión es mucho más fuerte. No solamente se compadeció, dice ahí literalmente cuando Jesús vio a aquella mujer, cuando el Señor vio aquella escena, observó aquella escena de esa mujer viuda que llevaba a su hijo a enterrar, dice literalmente se le fue el corazón. Jesús pudo haber dicho, bueno, este es normal, así es. Como algunos de nosotros los cristianos de manera fría podemos decir, así es por causa del pecado, así es. ¿Cuál es la situación difícil aquí? El pecado es resultado de nuestro pecado en contra de Dios. El Señor dice que su corazón se le fue al ver esa escena. Más tarde, allá en el versículo 36, eh, ustedes, quiero que leamos esa porción porque este pasaje es bien especial en este sentido, en el sentido de hacer otro contraste entre el hombre que invitó al Señor a comer a su casa y esta mujer. Observemos ahí, Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, y fíjese los datos que empieza a dar, una mujer de la ciudad que era pecadora, eso no es ningún respaldo bueno para esta mujer que aparece en escena. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, o sea, este fue un atrevimiento. En un atrevimiento santo que esta mujer tuvo de acercarse a Jesús en la casa de un fariseo que en la cultura se sabía que estos eran hombres que eran casi como intocables, pues así, eran tan santos que no podían codearse con los demás pecadores. Y dice, a la mesa de la casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume, versículo 38, estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Eh, Tan solamente pudo haber dicho Lucas, bueno, llegó y le derramó sobre Jesús el frasco que traía de perfume y con eso hubiera sido suficiente. No, se esfuerza en dar a conocer acciones específicas que están demostrando algo bien particular en el corazón de aquella mujer para con Jesús. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, y aquí viene el contraste, la manera en cómo Jesús quiere hacer subrayar el valor de toda persona y de manera particular de las mujeres, aun cuando fueran pecadorazas desde la vista terrenal. Tengo una cosa que decirte, Simón. Ajá, di maestro, le dijo. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50, una gran diferencia. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo el inteligente fariseo Simón, le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y mire cómo Jesús subraya el contraste entre este hombre fariseo, religioso, santo, santulón, y esta mujer pecadora. Y dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa
y no me diste agua para mis pies, que eso era lo normal para hacer a cualquier visita que llegara a la casa de alguien. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, un beso de bienvenida, eso es algo maravilloso. Creo que ya les he contado que el Señor me dio esa experiencia de andar allá en Israel y en una de esas veces ser invitado a una boda de alguien que se casaba, amigo, muy amigo de esta amiga de nosotros, Boja Ganani. Y bueno, cuando llegamos, yo pensé que eran como las fiestas aquí, y entonces yo me iba con todo el mundo y cuando me agarraron, no me jalaron porque las mujeres se van por un lado y los varones nos llevan por otro lado. Pero a lo que quiero subrayar es cuando el anfitrión vio a Amos, que es el hijo de Boja, llegó y lo saludó con beso. Eso fue lo primero que hizo. En la mejilla, por supuesto. Llegó y de manera efusiva le dio besos. Y yo me quedo, y yo, bueno, también me lo dio porque Amos le dijo, él es mi amigo y viene conmigo. Es una manera de manifestar el gozo, el placer de tener a esta persona, amiga mía, que ha venido aquí a mi casa. Y dice Jesús, yo entré a tu casa y no me diste beso desde que entré, pero esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, también como muestra de una hospitalidad gozosa y amorosa, mas ésta ha ungido con perfume mis pies, hermano. Esto no es de tomarlo a la ligera. Ah, sí, no. En aquella cultura, que Jesús hiciera esto, que Jesús permitiera que esa mujer hiciera esto con él, eso era un escándalo. Esa era una cuestión escandalosa para los varones. Pero Jesús lo permitió y no solamente lo permitió, sino que subrayó delante de este fariseo, subrayó el contraste entre él y ella. Este santulón religioso y esta pecadoraza, o sea, alguien digna de ser humillada, avergonzada delante de todos. Y lo que hace Jesús es, a este lo avergüenza y a ella la exalta. Ah, mis amados hermanos, no por gusto aparece esta porción aquí. ¿Y cómo termina todo? Le dice a aquella mujer, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Capítulo 8. Esto es maravilloso también. Solamente Lucas lo menciona. Mira lo que dice ahí, versículos del 1 al 3. Lucas 8, del 1 al 3. Aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. Y como dice al final, y otras muchas que le servían de sus bienes. Los rabinos, los maestros de aquel tiempo, jamás iban a tener a una mujer por discípula, jamás. Y se dice que los discípulos de los rabís contribuían al sostenimiento de su maestro. Y aquí tenemos de manera muy especial, hermanos, este es un dato bien especial. Lo que está dando es una palmada a nosotros, los seres humanos de este siglo XXI, diciendo, este es nuestro Jesús, quien a la mujer la trató como debía y debemos cada uno de nosotros tratarlas con respeto, con sumo respeto, con aprecio, con valor,
porque también han sido creadas a imagen y semejanza del Señor. Y luego ustedes ahí observan en ese mismo capítulo 8 esas dos escenas. Llega aquel hombre principal de la sinagoga pidiendo ayuda por su hija que estaba a punto de morir, enferma, grave, a punto de morir. Y cuando Jesús se dirige a la casa de este hombre principal, aparece aquella mujer que por 12 años había estado padeciendo de esa enfermedad de flujo de sangre continuo. Eso la volvía inmunda religiosamente, eso la volvía delante de todas las personas de la cultura judía, alguien que no era muy apreciada. Esta mujer gastó, dice, todo lo que tenía con médicos buscando que alguien la sanara y dice, lo gastó todo, quedó en la bancarrota. Y esta mujer aparece en escena y el Señor no la deja anónima, sino que le dice, ven, pasa al frente y da a conocer y la exalta también. En el capítulo 13, el Señor Jesús hace otra cosa también estupenda. Capítulo 3, del versículo 10 en adelante, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Capítulo 13 de Lucas, versículo 10 y 11 dice, y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Hermanos, no, no es casualidad, no es que el escritor no hallaba que escribir. Se nota una intencionalidad del Señor Jesús, una intencionalidad de subrayar el valor de la mujer. Y en este capítulo 10, se me pasó ese dato, que este es maravilloso, ese capítulo 10 que todos nosotros conocemos al final, cuando Jesús subraya una amistad con estas dos mujeres que eran hermanas de Lázaro. Eso también no aparece de puro gusto. Dice ahí, nosotros lo leemos, ya lo sabemos. Tenía este versículo 39, llegó a ese lugar, a esa aldea. Ahí estaba una mujer llamada Marta, la recibió en su casa, recibió a Jesús en su casa y juntamente con Jesús, pues toda aquella pacotilla, ¿verdad? Que andaban siguiendo a Jesús, sus discípulos. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Pero como nosotros no entendemos mucho de la cultura judía, no entendemos mucho de la cultura de aquel tiempo, como nosotros pues tenemos pereza muchas veces de meternos en los zapatos de la gente de aquel momento, esta porción, este pasaje, si lo leemos, archiconocido, sí, ya sé yo, sí, cabal, así es, eso es lo que hay que hacer. No, no, mis hermanos. Aquí Jesús está subrayando algo bien importante. Ya dije anteriormente, los rabinos, los rabinos judíos, varones, todos ellos, no tenían a mujeres por discípulas. La mujer lo que tenía que hacer era dedicarse a los quehaceres de la casa, punto. Aprender, jamás. ¿Cómo es que se van a poner estas a aprender? No, no hay tiempo para ellas, para que aprendan. No hay tiempo, no. Ellas lo que tienen que hacer es tener la casa limpia, cocinar y preparar todo para que cuando el hombre llegue, pues la cosa esté bien. Y miren, esto también fue para aquella gente que leyó esta porción, esto también fue escandaloso. ¿Cómo? ¿Cómo? Jesús no solo permitió que María se sentara cerca a sus pies,
¿Cómo? ¿Cómo es eso? Eso, eso no sé, eso es algo nunca visto en escena en aquel tiempo. Y no solo ahí, sino que Jesús hace una declaración. Esta María ha hecho lo que todos deberían de hacer. Hacer esto en lugar de ponerse a hacer las otras cosas. Mis amados hermanos, y así cuando vemos el resto del Evangelio de Lucas, observamos ahí a Jesús siendo crucificado, siendo sepultado. ¿A quienes se señala que vieron donde fue sepultado Jesús? Mujeres. ¿Quiénes se dice que dijeron vamos a hacer esto por el Señor y todo lo demás? Compraron especies aromáticas para ir a embalsamar el cuerpo de Jesús. ¿Quiénes? Mujeres. ¿Quiénes son las que se menciona que salieron tempranito el primer día de la semana para ir a hacer esta bendita labor y esta amorosa labor con el cuerpo de Jesús? Mujeres. ¿Quiénes fueron las primeras que vieron al Cristo resucitado? Mujeres. Hermanos, no por casualidad, no por casualidad el Señor Jesús se subraya en este Evangelio tomando un especial interés por las mujeres. El Espíritu de Dios nos da un mensaje también claro a nosotros. La mujer también es importante, la mujer también es de ser valorada, respetada. Estamos viviendo en un mundo donde pues decimos, no, la mujer tiene su valor. ¿Sabe qué? Sigue siendo un objeto sexual. La mujer sigue siendo vista como un objeto sexual. La mujer no es recompensada en su trabajo de la misma manera en que lo es un varón el día de hoy. Y hay otras culturas donde la mujer no puede ir caminando a la par del varón porque eso no es correcto. Ella tiene que ir caminando atrás. Creo que ya se les he contado también en esa historia que el Señor nos regaló de estar en Ceuta, un pedacito de España en la parte norte de África, y pasar una pequeña experiencia misionera en medio de unos misioneros que estaban ahí compartiendo el Evangelio a personas creyentes del Islam. Y a la hora de comer, pues igual como en aquella vez nos separaron, a Marta Eugenia se la llevaron para un lado y a mí me la llevaron para otro lado a la hora de comer, porque los varones íbamos a comer aparte. Y ahí estábamos, ok. El plato en medio, no había instrumentos de comer más que las manos que teníamos y agua para tomar. Eso era todo. Y entonces, ¿y aquí cómo es el asunto? ¿Cómo nos servimos? No, es que cada quien agarra de ahí. Así fue la cosa. Así que todos agarrando, ¿verdad? Ahí, todos los varones ahí alrededor. Y las mujeres, hasta que los varones terminaran de comer, si sobraba comida, eso es lo que ellas iban a comer. Esa es la mentalidad de ese lugar. Hermanos, y viene Jesús en este evangelio, nos da una visión que es la visión que debemos de tener. Si Jesús así se comportó con estas mujeres, pidámosle al Señor también nosotros tener esa ética cristiana del nuevo nacimiento, de mirar a las mujeres de manera diferente a como las mire el mundo, de tratar a las mujeres de manera diferente a como las trata el resto del mundo, de tratar a nuestra esposa, de tratar a nuestras niñas de manera diferente a como las trata el mundo en general. Y por último, pues el trato del Señor con los niños. Esto es maravilloso, mis hermanos. Solamente quiero subrayar esto. Capítulo 1. ¿Qué es lo que miran ahí? Ya lo hemos visto. Capítulo 1. Vamos a ver. Respecto de los niños. Qué cosa particular usted mira de Jesús con los niños según el Evangelio de Lucas? No solo menciona
dos mujeres desde el principio y el contraste de estas mujeres en su actitud para con el mensaje de Dios que el varón o que los varones. Dos embarazaditas, dos mujeres embarazadas, dos mujeres con niños en sus vientres, encontrándose. Hermanos, este es un mensaje increíblemente grande para el día de hoy, donde están queriendo meternos la idea de que lo que hay dentro de una mujer embarazada no es una persona, es cualquier cosa menos una persona. Y como la mujer tiene derechos y la mujer tiene derechos sobre su cuerpo, la mujer tiene, según ellos, el derecho, la autoridad de poder hacer lo que quiera con su cuerpo, incluyendo quitarse esa panza. ¿Y cómo se va a quitar esa panza? Sacando eso que tiene adentro, que no es una persona. Y allá en el Evangelio de Lucas, y con esto quiero terminar, dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Preste atención. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como le llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura que Elizabeth tenía en su vientre, dice que era Juan el Bautista, saltó de alegría y dice: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. No, hermanos, la palabra del Señor no se lee a la carrera. De esa forma a la carrera no le sacamos la bendición que el Señor quiere para nosotros. Y aquí desde el principio del Evangelio de Lucas, también la palabra nos señala de que Jesús tuvo un especial interés en los niños. Aquí, en el vientre de la madre. Y luego nos menciona tanto dos cosas de manera similar. Una, al final aquí del capítulo 1, donde se nos menciona que dice: y el niño crecía, y este es Juan el Bautista, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y luego se nos menciona aquí al final del capítulo 2, versículo 52, hablando de Jesús. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y luego leemos ahí esos pasajes donde a unos adultos que peleaban por ver quién era el mejor, el mayor, el más importante dentro del grupo, el Señor los avergüenza trayendo a un niño y diciéndole: si ustedes no se hacen, no toman la actitud de un niño, no, hombre, no van a entrar en el reino de los cielos. Lee el otro episodio que aparece aquí mencionado en Lucas también y en los otros evangelios también, que dice: cuando le traían a los niños para que los tocara, las mujeres, las mamás los traían, ahí está Jesús que los toque, los discípulos bien molestos, queriendo apartarlos, y para dónde van y todo el asunto. Y el Señor les dice: tranquilos, déjenlos, que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchas veces nosotros como adultos pasamos por encima y tomamos sin importancia a muchos de nuestros niños. Sí, cuando están bebés, ay, sí, verdad, ahí sí somos todo amor, qué lindo el bebecito, pero ya cuando empiezan a crecer y se ponen inquietos, ay, bulliciosos, ay, ahí sí que a lo mejor los hacemos a un lado. Y el Señor Jesucristo no se comportó con ellos de esa forma. Aprendamos entonces también, porque Jesús, el mensaje que nos da
antropológicamente es que también las mujeres tienen valor porque han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. Y los niños también deben ser tratados con amor, con respeto, con valor, porque también han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Un valor intrínseco que Él se lo dio. Bueno, amados hermanos, así concluimos nuestro estudio del Evangelio de Lucas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según el médico Lucas. Espero que esto sirva como para animarnos a nosotros a ir a meternos más y leer estos 24 capítulos de este precioso Evangelio. Y entonces, pues animarlos para lo que viene a continuación, el Evangelio de San Juan, que si el Señor nos da vida, lo comenzaremos a estudiar el próximo jueves. Y ahí vamos a ver otras cosas que el Espíritu de Dios nos da a conocer acerca de Jesús. Así como decíamos, ¿por qué 4 evangelios? ¿Por qué no solamente uno? Porque así se nos presenta como en un diamante las diferentes facetas de nuestro Cristo Jesús, dándonos una imagen más entera de este Cristo en el cual nosotros, por su gracia, hemos puesto nuestra fe en Él. Y es quien nos hace el único que nos da la capacidad, por medio de su Espíritu Santo, para vivir una vida diferente, al entender a través de la Escritura que estas cosas que nosotros vemos vienen del cielo, vienen de Dios, y que vamos, ese es nuestro, así como Él es nuestro origen, también Él es nuestro destino. Regresamos a Dios. Y ese es la perfecta humanidad. Así lo que Cristo es, el perfecto hombre, el Señor un día nos ha de convertir también en lo mismo. Y ese es el trabajo que Él está haciendo en cada uno de nosotros, perfeccionando a Cristo a través de nuestras circunstancias, a través de personas, a través de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, perfeccionando a Cristo en nuestra vida por medio de su Espíritu Santo, utilizando la bendita palabra del Señor. Esto es lo que tenemos que compartir con nuestros amigos. No es el Cristo religioso, no es el Cristo supersticioso, es Dios hecho hombre en la persona de Jesús, nuestra esperanza bienaventurada. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Señor, muchas gracias por este momento que nos ha regalado. Gracias por esta oportunidad de hacer un pequeño repaso, vistazo de este tercero de los evangelios, el Evangelio de Lucas. Que el Espíritu Santo, tu Espíritu Santo, hagas que estas cosas que aprendemos sean atesoradas en lo profundo de nuestro corazón y den fruto para la gloria de su nombre. Que afirmen nuestra fe, que nos recuerde que nuestra fe no es una fe vacía, nuestra fe es una fe poderosa, sustentada en hechos concretos, pruebas concretas que nos hacen hacer que esta fe sea mucho más valiosa. Pero aún hay ejercicio de fe, porque las promesas hechas por Jesús para nosotros todavía no se han cumplido, pero así como se cumplieron las profecías acerca de Jesús en su primera venida, así de igual manera se han de cumplir esas profecías que todavía falta que se cumplan de su segunda venida. Háganos, Señor, amar a Cristo más, admirarlo más, contemplarlo con admiración cada vez más y anhelar ser como Él. Puro en su trato con las mujeres, respetuoso y gozoso en su trato con los niños y con todas las demás personas. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Regálenos un sueño reparador en esta noche, un descanso reparador para cada uno de mis hermanos, para cada uno de nosotros. Se lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pasen buenas noches, mis queridos hermanos.